tomamos una radiografía tóraco-abdominal, ¿no? En las radiografías tóraco-abdominales tenemos estas dos opciones, ¿no? Vamos a ver el bolsón esofágico, miren aquí, dilatado, la sonda enrollada, ¿ya? La sonda enrollada, ¿ya? Y no pasa la sondita. Esto nos confirma el diagnóstico de atresia esofágica. Y que vamos a ver aquí, la cámara gástrica, que está un poquito dilatada y presencia de aire distal. Entonces, confirmamos la atresia esofágica y por la presencia de aire en la cavidad abdominal, vemos que este pacientito puede ser una atresia tipo 3 o una tipo 4, ¿ya? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico preciso? Con la fibrobroncoscopía, ¿no? El tipo. Y la otra opción, tenemos igual aquí, el bolsón esofágico superior. Aquí se ve menos claro, ¿no? Lo que podemos hacer si tenemos alguna duda es pasar aire por la sonda, ¿no? Con la sondita ponemos aire en el momento de la radiografía y el aire nos sirve como contraste, ¿no? Pero no hay aire en la cámara gástrica, ¿no? En cámara gástrica ni en intestino. Entonces este pacientito podría ser una atresia esofágica tipo 1, por frecuencia pensamos que es tipo 1, pero también podría ser una tipo 2. ¿No? Entonces, ay, nuevamente. Un segundo. ¿Por qué me pasa esto? Ya. Entonces, estos pacientes, una vez que hemos confirmado el diagnóstico, este paciente debe quedar en NPO, obviamente. Colocamos una sonda oroesofágica de aspiración continua, que es la sonda de Reprogle. Tiene que estar constantemente aspirando la saliva para evitar las broncoaspiraciones. Si es que necesitamos ventilarlo, entra ventilación mecánica, tiene que ser una ventilación mecánica a baja presión, porque recuerden que la mayoría de las veces el esófago tiene comunicación con la tráquea, el esófago distal. Entonces, si le damos mucha presión, este aire va a pasar de la tráquea, de la tráquea, ¿no? Damos mucha presión, el aire va a pasar de la tráquea al esófago distal, va a distender el estómago y si es un bebé muy pequeño podemos incluso perforar el estómago, ¿no? Además, posición antirreflujo con la cabecita elevada, iniciar antibióticos, porque así como pueden haber aspiraciones, ¿no? De la salivita o si es alimentado, bueno, que no, la saliva pasa del bolsón esofágico superior, también puede ir hacia la tráquea, pero también hay reflujo ácido del estómago a la tráquea, ¿ya? Entonces, de estas dos maneras, bueno, causa una neumonitis química. Entonces, este paciente tiene que estar sí o sí con antibióticos. Y recordar que la cirugía de la atresia de esófago no es una cirugía de emergencia, ¿ya? Inicio debemos siempre estabilizar al paciente, descartar otras malformaciones asociadas. Previo a la cirugía, por lo menos, el paciente debe contar con un ecocardio preoperatoria que nos descarte alguna malformación cardíaca mayor y que también nos indique la posición del arco aórtico, ¿ya? Normalmente el arco aórtico está a la izquierda, pero en algunas ocasiones puede estar a la derecha. El paciente está a la izquierda y por eso es que nosotros cuando entramos a operar por el lado derecho, ¿ya? El objetivo de la cirugía es ligar la fístula y restablecer la permeabilidad esofágica, ¿no? Vamos por el lado derecho. Primero que hacemos es ver la vena ácidos, ¿ya? Se ingresa por una toracotomía o toracoscopía, ¿no? Por el lado derecho. En la toracotomía se ubica y se seccionan los músculos, el dorsal ancho, el serrato anterior, y luego hasta ingresar a la cavidad torácica. Identificamos la vena ácidos, se va a ligar, ¿ya? Una vez que identificamos la vena ácidos, vamos a buscar la fístula traqueosofágica, ¿no? El esófago que ingresa hacia la tráquea, a este nivel se va a ligar y se va a seccionar, ¿ya? Si es que el paciente está muy inestable, situación, cardiopatía, algo, podemos solo ligar la fístula y salir, ¿ya? En ese momento ahí termina la cirugía y hacemos la cirugía de anastomosis esofágica cuando el paciente esté más estable, ¿ya? Pero si no, continuamos. La fístula se va a ligar con un hilo no reabsorbible, ¿ya?
con prolene, generalmente usamos, o poliéster, ¿ya? Luego ubicamos el esófago superior, lo aperturamos y empezamos la anastomosis, con la cara posterior primero y luego la cara interior. Aquí se usamos suturas reabsorbibles, Mente-Vicryl o polidioxanona, ¿no? 4 ceros o 5 ceros. ¿Okay? Una vez acabada la cirugía, dejamos un dren torácico, ¿no? Y el abordaje toracoscópico cambia el abordaje, pero la cirugía es básicamente la misma. Vamos a electrofulgurar la vena ácido, identificar el esófago o la fístula, ¿no? El esófago inferior entrando en la tráquea, se pueden colocar clips o puntos de sutura. Luego identificamos el esófago superior, lo individualizamos. ¿Ya? Lo ideal es que se entrecrucen y que lleguen al menos 1 centímetro para que la anastomosis quede sin tensión, ¿ya? Y luego hacemos la anastomosis esofágica. Se puede dejar también una sonda transanastomótica, aunque hay estudios que dicen que el dejar sonda transanastomótica conlleva a mayores estenosis esofágicas posteriormente, ¿ya? Otras imágenes, pueden ver acá, ¿no?, el nervio vago, esta es la tráquea y este es el esófago distal que está entrando a la tráquea. El bolsón esofágico superior, que es una bolsa ciega, ¿ya? Y la anastomosis ya terminada. Pueden ver, miren, el esófago superior, que se ve engrosado, ¿no? Es un músculo. En cambio, el esófago inferior, de menor diámetro y más delgadito, ¿no? Ahora, otro término que deben conocer es el de atresia longa, ¿no? Es de brecha ancha, ¿no? Cuando, en realidad, la descripción es cuando se utiliza para describir los casos en los que un cirujano experimentado no puede realizar la anastomosis esofágica de primera intención, ¿ya? Independientemente de la distancia, ¿no? La distancia puede ser expresada ya sea en cuerpos vertebrales o en centímetros, ¿ya? Ahora, todas las atresias esofágicas tipo 1 son long gap, ¿ya? Pero no solo estas, hay algunos tipos también de atresia tipo 3 que son long gap, ¿no? Que se ingresan a tratar de hacer una anastomosis y no se puede, ¿no? Entonces, en las tipo 1, recuerden, tenemos, ¿no?, aparte de la sondita que está enrollada, en el abdomen no vamos a tener aire, y siempre descartar que no haya una fístula proximal, o sea, que no sea una tipo 2. El tratamiento inicial generalmente es una gastrostomía, ¿no? Pero en los casos una gastrostomía que luego nos sirve para medir los cabos, ¿no?, para hacer mediciones de la distancia entre estos cabos. Y se deja crecer. Así como crece el bebé en las primeras semanas de vida, también va a crecer el esófago. Entonces son mediciones seriadas y cuando vemos que ya están próximos podemos entrar a hacer una anastomosis, ¿no? Pero también tenemos otras opciones como son las colocar puntos tractores, ¿no? Tracciones entre el esófago proximal y distal. Se puede hacer esto con o sin gastrostomía. Luego de 5 días o 7 días más se vuelve a ingresar para ya realizar una anastomosis, ¿no? Son otras estrategias. Y bueno, en caso de esto falle, ¿no?, o tengamos alguna complicación que nos lleve a perder el esófago, entonces podemos hacer reemplazos esofágicos con estómago, con colon, con masas delgadas, ¿ya? Lo más usado en la institución es las transposiciones de colon, ¿ya? Pero también se puede hacer con estómago. En el posoperatorio, el paciente pasa al ucineo, ¿no? Hay que tenerlo ventilado el menor tiempo posible, ¿ya? Y como parte del protocolo, entre el 5º y el 7º día posoperatorio se hace un estudio contrastado, ¿ya? Pasamos contraste, miren que esta diferencia de calibres que es normal. Si pasa todo el contraste hasta la cámara gástrica y no hay fugas, pues vemos que nuestra anastomosis está bien. Retiramos la sondita, retiramos el tren torácico, ¿ya? Y pues empezamos a alimentar al bebé por boca. Pero pueden haber otras complicaciones, ¿ya? Como la dehiscencia de anastomosis, que la vamos a ver acá. Vemos que igual está el contrastado. Un ratito, por favor.
¿Ya? Bueno, si vemos que hay alguna fuga de contraste, eso es que ahí tenemos una dehiscencia de anastomosis. Generalmente, estas dehiscencias suelen resolver al manejo conservador. El paciente está con NPT, NPO, lo dejamos, ¿ya? En una semana volvemos a hacer un estudio contrastado y realmente esto ha cerrado. ¿En qué casos reoperamos? Cuando el paciente está en mal estado general, cuando vemos que, por ejemplo, todo, en vez de, acá vemos que pasa una parte del estómago, ¿no? Pero vemos que no pasa nada y todo se va al tórax, hay mediastinitis, empiema, en esos casos se reopera, si no, hacemos un manejo conservador, ¿ya? Otra de las complicaciones también es las estenosis de las anastomosis, que es más frecuente cuando hemos tenido alguna complicación como, como las dehiscencias, ¿ya? O cuando nuestra anastomosis ha quedado a tensión. Y suelen resolver con dilataciones endoscópicas o con balón, ¿no? Estos niños también, bueno, otra complicación es la recidiva, la refistulización, que sí requiere un manejo quirúrgico, y también es frecuente que tengan reflujo gastroesofágico. Todos los bebés operados de atresia de esófago van con omeprazol profiláctico hasta el año de edad, ¿ya? Que cuando empieza la bipedestación y ya mejoran del reflujo. Pero algunos, y es más frecuente en los tipo 1, van a requerir incluso una fundoplicatura, ¿no? Que es la cirugía antirreflujo, ¿no? Eso es bastante frecuente en estos pacientitos. Chicos, si tienen alguna pregunta, de este tema. Todo claro, doctora. Entonces vamos a continuar con, decía, déjame un ratito compartirles, a buscar estas. Vamos a continuar con atresias duodenales e intestinales, ¿no? Algo pasó, no voy ahorita. Que sabemos que todo es intestino, ¿verdad? Pero las tocamos por separado porque es diferente la etiología, es diferente el cuadro clínico, es diferente el manejo, ¿no? Entonces, por esto generalmente se tratan en tópicos separados. Ya, vamos a empezar con atresias duodenales. ¿Ya? Bueno, en realidad las atresias intestinales son las causas más frecuentes de obstrucción en el periodo neonatal, en general, todas las atresias. Ya ocurren más o menos en 5.000 a 10.000 nacidos vivos. Cuando están presentes, el 90% de los casos son en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, ¿no? Pueden ser extrínsecas, las obstrucciones duodenales, estás hablando, o intrínsecas, ¿no? Las intrínsecas, acá tenemos la atresia duodenal, las estenosis duodenales, que tenga una membrana duodenal, o obstrucciones duodenales extrínsecas, que son los diagnósticos diferenciales, el páncreas anular, la malrotación, una vena porta preduodenal. ¿Ya? La causa es desconocida, lo más aceptado es que se da en las primeras semanas de gestación, ¿ya? Y por una falla de la vacuolización, la recanalización de la luz del intestino primitivo, ¿no? Lo cual va a dejar restos sólidos y formándose la atresia, ¿no? En cuanto a la clasificación, la más frecuente es la tipo membrana,
ocurre en un 92% de los pacientes. Hay una continuidad de la luz, como pueden ver acá, perdón, hay una continuidad de la pared del intestino, pero de manera intraluminal tenemos una membranita que obstruye el paso. Entonces, como en toda obstrucción, ya saben, todo lo previo a la obstrucción se va a dilatar, ¿ya? Y lo distal a la obstrucción va a estar colapsado. La tipo 2 es la tipo cordón fibroso, el mesenterio que está intacto, y la tipo 3 ya tenemos separación completa, ¿ya? De los dos cabos duodenales. Tiene una alta incidencia de malformaciones asociadas, ¿bien? Lo más frecuente es que se asocian a trisomía 21, ¿ya? Y también la mayoría son prematuros, ¿no? Por el polidramnios. ¿Ya? El diagnóstico prenatal se puede dar desde la semana 12 de gestación. Vamos a encontrar, además de polidramnios, el signo de doble burbuja, ¿no? El signo de doble burbuja ecográfico. En cuanto a la clínica, es la de una obstrucción intestinal alta, ¿no? El paciente va a tener vómitos biliosos. La distensión abdominal en realidad está presente solo en el intestino, en el abdomen superior, pero es mínima, ¿ya? Y bueno, y una vez que todo paciente con vómitos biliosos, distensión abdominal, vamos a colocar una sondita orogástrica. Una vez que este paciente está con su sonda orogástrica, ya prácticamente no hay distensión abdominal, ¿ya? Y bueno, puede haber deshidratación, trastorno hidroelectrolítico producto de los vómitos o del residuo bilioso, ¿no? Cuando son obstrucciones incompletas, membranas perforadas o estenosis, hay un retraso en la evolución de los síntomas, ¿ya? Entonces, tenemos el bebé con vómitos biliosos, distensión abdominal, colocamos una sondita y le pedimos una radiografía de abdomen, ¿ya? Lo que vamos a ver en las atresia duodenales es el signo de doble burbuja y ausencia de aire distal, ¿ya? La burbuja más grande es el estómago dilatado y la más pequeñita el duodeno dilatado hasta la zona de la obstrucción. Y no vemos aire, ¿ya? Acá, ¿no? Otras imágenes de doble burbuja. Si es que vemos aire, tenemos la doble burbuja, pero vemos aire distal, vamos a pensar en que puede ser una estenosis duodenal, ¿no? Y ya no una atresia. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que estabilizar al paciente, ¿no? Ponerle NPO, sonda orogástrica gravedad, asegurar una vía central, porque estos niños demoran generalmente en el postoperatorio en tolerar la vía oral, entonces vamos a tener que iniciar nutrición parenteral, ¿ya? Y descartar malformaciones asociadas. Una vez que hacemos todo esto, que bajamos al paciente en NPO, le iniciamos, lo hidratamos, le colocamos la sonda, generalmente no hay distensión y este paciente nos va a dar bastante tiempo para la cirugía, ¿ya? Si es que está de repente en un lugar donde no hay las condiciones para operarlo, puede ser referido, ¿ya? Y nos da tranquilidad con esto, ¿ya? Nos da varios días incluso con el paciente estable. No es una emergencia en ningún caso, ¿ya? ¿Y cuál es la cirugía que hacemos? Recuerden que la mayoría de veces se da en la segunda porción del duodeno y acaba de desembocar la vía biliar, ¿ya? Entonces no podemos seccionar simplemente ambos cabos atrésicos, ¿ya? Lo que hacemos es una apertura de manera longitudinal en el intestino proximal, que está dilatado, perdón, de manera transversal, y un corte longitudinal en el intestino distal. ¿Por qué? Porque si lo hacemos aquí también transversal va a ser muy pequeñito, este es un intestino hipotrófico, y nos va a quedar una anastomosis pequeña, ¿ya? Entonces hacemos de esta manera y hacemos una anastomosis latero-lateral. También la conocida como anastomosis en diamante o cirugía de Kimura, ¿no? En el postoperatorio, este paciente, bueno, una vez que hemos hecho la anastomosis, pasa a la ucineo, igual ventilado el menor tiempo posible, NPO, sonda gravedad, reposición de pérdidas, ¿ya? Para evitar los trastornos hidroelectrolíticos. Y estos niños suelen hacer un hilio prolongado. A veces recién vamos a poder usar la vía oral a partir del día 10 postoperatorio, ¿no? Según el volumen del flujo del contenido gástrico, ¿ya? Y a veces vamos a iniciar y nuevamente el paciente no va a tolerar, otra vez lo dejamos en NPO y así suelen demorar mucho, 10, 14 días en tolerar la vía oral, por eso es que tienen que estar con nutrición parenteral.
Y una de las principales complicaciones en estos niños puede ser la dehiscencia de nuestra anastomosis. ¿Ya? ¿Cómo la sospechamos? Cuando el paciente, si es que el paciente no va bien, deterioro clínico, fiebre, vómitos. Tomamos una radiografía de abdomen y vamos a ver neumoperitoneo y hay que reoperar al paciente. ¿Ya? Ahora, esto con respecto a las atresias intestinales, perdón, duodenales, ¿ya? Las intestinales, igual, ¿no? En general, todas son las causas más frecuentes de obstrucción en un recién nacido. 1 de cada 5.000 nacidos vivos, más o menos, es más frecuente en el ilion, ¿ya? 1/3 de estos presentes son prematuros y tienen muy buena sobrevida. Esto más que todo porque las atresias intestinales no suelen tener otras malformaciones asociadas, ¿ya? Hay, pero no es frecuente. La causa es multifactorial, generalmente es por una disrupción vascular, a un daño isquémico, por ejemplo, que haya habido un vólvulo intraútero, ¿no? O una invaginación, entonces este intestino volvulado, invaginado, etcétera, va a tener un daño isquémico, no va a haber una adecuada perfusión, y bueno, se va a volver necrótico, se necrosa y se reabsorbe, ¿ya? Formándose así la atresia. La clasificación, esta es la de Grosfeld, es la más utilizada. En la tipo 1 tenemos igual, ¿no? Una membranita, hay continuidad del intestino, pero por dentro tenemos una membrana, ¿ya? Que no permite el paso. Lo proximal se dilata, lo distal va a estar colapsado. En la tipo 2 sí ya hay disección del intestino, pero el meso está intacto, no hay defecto mesentérico. En la tipo 3A tenemos un defecto mesentérico en forma de V. La tipo 3B es la apolpila. Acá todo el intestino distal depende de solo una arteria. Realmente estas son las de peor pronóstico, ¿ya? Y las que sí o sí son intestino corto congénito. Recuerden que la atresia se forma porque hay un intestino, ¿no?, desvascularizado que se necrosó, se reabsorbió. Entonces nacen con menos longitud intestinal. Las 3A pueden nacer con intestino corto congénito en algunas ocasiones, pero la 3B sí o sí son intestino corto congénito. Y la tipo 4 son las atresias intestinales múltiples. Ejemplo acá. Acá vemos que el intestino continúa la pared del intestino, pero esta parte está dilatada y aquí está colapsada. Entonces, adentro debemos tener una membranita que no está permitiendo el paso. Todo lo proximal a esta membrana se va a dilatar y lo distal va a estar colapsado. ¿Ya? Igual, acá tenemos un cordón de meso que está uniendo ambos cabos esofágicos, el tipo 2. ¿No? Igual, miren, siempre la diferencia de calibres. Esto es proximal a la obstrucción y esto es distal, lo que está colapsado. ¿Sí? Una apolpila. ¿Ya? Puede haber diagnóstico prenatal, ya vamos a ver esas dilatadas, con paredes engrosadas, con aumento de peristaltismo, intentando vencer la obstrucción, y se asocia a polidramnios. ¿No? Como les dije, la incidencia de malformaciones asociadas es poca, ¿ya? Puede presentarse a veces asociada a gastrosquisis, ¿ya? En los pacientes con gastrosquisis o los mal rotados, ¿ya? Pero no suelen haber muchas malformaciones asociadas. El cuadro clínico casi es una obstrucción intestinal, abdomen distendido, vómitos biliosos, ¿ya? El hecho de que elimine no meconio no nos dice nada, porque puede que este bebé, que la atresia se haya formado en las últimas semanas del embarazo, ya haya meconio en el colon y que lo que elimine sea residual, ¿ya? Entonces, si un bebé elimina meconio, no nos descarta que pueda tener una atresia. Y bueno, entonces el bebé está distendido, vomita bilioso, colocamos una sonda orogástrica que nos va a ayudar a drenar el contenido, pero igual el bebé sigue distendiéndose, ¿ya? Entonces, tomamos una radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen es una radiografía de obstrucción. Niveles hidroaéreos, asas dilatadas, ausencia de aire distal. Esta es una radiografía de obstrucción intestinal. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en un recién nacido es la atresia intestinal. Entonces, por frecuencia, ingresamos a sala pensando que puede ser una atresia, ¿ya? Pero también podría ser un ilio meconial, podría ser un vólvulo,
Ya podría ser una hernia interna, todas las otras causas de obstrucción intestinal neonatal, ¿no? Están los diagnósticos diferenciales. Dejamos al paciente en NPO, sonda gravedad, hidrataciones, antibióticos, y acá sí es una emergencia. Ya no hay que retrasar la cirugía, sí tratar de compensar al bebé, pero sin retrasar el ingreso a sala. ¿Por qué? Porque hay riesgos de perforación intestinal mientras más horas pasen, mientras más este intestino vaya distendiéndose. Entonces, no retrasar la cirugía, ¿ya? En la cirugía vamos a sacar el intestino, determinamos dónde está la obstrucción, se va a resecar, se va a anastomosar y hay que descartar otras áreas de atresia, ¿ya? Porque pueden haber atresias múltiples. Este segmento intestinal dilatado se conoce con el nombre de clava, ¿ya? Es una porción de intestino dilatado, pero en el que ya hay hipertrofia de la pared muscular, el peristaltismo está alterado, ¿ya? Y si es que vemos que el bebé tiene buena longitud intestinal, podemos resecarlo, ¿ya? Podemos resecarlo, y si no, lo que hacemos es remodelarlo, ¿no? Curarlo para conservar ese intestino. ¿Cuál es el tratamiento aquí? La resección y anastomosa. Resecamos y anastomosamos, salvo que ya el paciente se haya perforado, ¿no? Si es que tiene muchas horas de evolución y haya una peritonitis. En estos casos, mejor optamos por una ostomía, ¿no? La cual se va a cerrar luego de algunas semanas cuando el paciente esté compensado. Es importante que cuando identifiquemos nuestro primer nivel de atresia, comprobemos que no hayan otras atresias intestinales, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Introducimos un Avocat, una sonda, etcétera, en nuestra primera obstrucción, y vamos a ver que pase este suero fisiológico al menos hasta la válvula ileocecal, que son las zonas más frecuentes de atresia. Tener una atresia colónica es raro, pero podría haber. Entonces, en realidad, viendo, es un 1%. Con que pase hasta la válvula ileocecal está bien, ¿no? No olvidarnos cerrar el meso, porque si lo dejamos abierto, puede por ahí introducirse algún intestino delgado y obtener una hernia interna. En el posoperatorio, estos pacientes van a pasar a la ucineo con sondita orogástrica de gravedad. Cuando baje el residuo por la sonda, generalmente entre el tercer al quinto día, ya podemos iniciar la vía oral, ¿ya? Y siempre ver complicaciones potenciales como la fuga de nuestra anastomosis, ¿no? El paciente va a tener deterioro clínico, distensión, vómitos, igual. Tomamos una radiografía de abdomen, te vamos a ver neumoperitoneo y es necesario retirarlo. Otra complicación que puede haber son las obstrucciones intestinales, ¿no? Clásico de toda cirugía abdominal. Esto sé las principales diferencias entre las atresias duodenales e intestinales, ¿no? Realmente una es emergencia, la otra. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre este tema. No, chicos, si es que no hay dudas, eso sería todo. Muchas gracias por conectarse. ¿Ya? Y cualquier duda igual la pueden resolver en sus prácticas el día de mañana. Luego, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Todo claro.